para empezar un nuevo proyecto y no hacerlo de cero como nos enseñan en los institutos o en las universidades, vamos ahorita a crear un proyecto real de una base de datos que ya hemos tenido. Empezamos con abriendo el S10, nos sale esta ventanita en la que nosotros vamos a buscar la base de datos, vamos acá en detalles y ahí podemos desglosar todas las bases de datos existentes en esta PC. Por lo vemos solamente tenemos una, que es la del S10, que es la base matriz que por defecto viene en todos los programas, ¿no? Y vamos a aceptar. Eh, Vamos acá a presupuestos, datos generales para ver qué presupuestos vienen dentro de esa base de datos. Mejoramiento del servicio educativo, qué opera, ¿no? Distintos presupuestos que ya vienen por defecto en esta base de datos. Nosotros vamos a restaurar un proyecto de otra base de datos, la cual tenemos en esta memoria de acá. Vamos acá para ello utilitarios. Acá nos abre tres pestañitas: mantenimiento de usuarios, actualización de base de datos, mantenimiento de base de datos. Para crear una nueva base de datos vamos acá en la del centro, actualización de base de datos. Nos sale esta ventanita de acá. Siguiente. Nombre de base de destino. Acá donde vamos a colocar el nombre de la nueva base de datos que queremos que es, en este caso, la institución educativa Guaripampa. Es un expediente que estamos haciendo. Siguiente. Y ahí podemos ver el servidor, la HP, que es la marca de la computadora, la base de datos origen, el S10, la que les dije que viene por defecto, la matriz, y la base de datos destino, ¿no? Es decir, todos los datos toda la información de esta base de datos S10, ahora se va a pasar a esta nueva base de datos Guaripampa, solo que con distinto nombre, ¿no? Esto ¿para qué lo hacemos? Para no dañar la base de datos matriz original. Actualizar, iba a tomar un cierto tiempo. De acuerdo, el tiempo que demora esto es de acuerdo a la cantidad de datos, de información que tenga la base de datos a copiar, ¿no? Lo corres, pero... ¿Estás? No, bien, como vemos, el video, la base de datos luego de un tiempo que ha transcurrido de aproximadamente 3 o 4 minutos, ya se actualizó. Nos aparece esta ventana, el proceso de se termina correctamente, aceptar, cerramos. ¿Sí? Por seguridad, teniendo en cuenta todos estos procedimientos que estoy tomando, porque no contamos con un software original, ¿no? Bien. Ahora nuevamente nos aparece esta ventana de detalles y como podemos ver ya nos aparece la nueva base de datos Guaripampa. Ahora sale Guaripampa y S10. Esta base de datos no es más que la copia de la base de datos original. Sobre esta nosotros podemos hacer cualquier cambio. ¿Por qué? Porque si es que se daña esta base de datos no hay ningún problema. En cambio, si nosotros trabajamos siempre sobre esta misma base de datos sin crear una copia, ¿no? Al dañarse esta base de datos matriz, prácticamente tu software quedaría inservible porque quedaría sin ningún dato, ¿no? Es por eso que creamos una copia. Abrimos. Automáticamente, por defecto, el programa crea una copia de seguridad. ¿Dónde está el puerto? Por allá lo pones. Ya está. Actualización de base de datos, como ya la hemos actualizado, simplemente cerramos. Hemos ingresado un USB donde vamos a a restaurar una base de datos. Presupuesto, datos generales, y como vemos ahora, ¿dónde podemos ver si es la base de datos? Acá miren, Guaripampa. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a restaurar una base de datos. Esto para tomarnos el trabajo y ahorrarnos el trabajo de crear una base de datos desde cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá tengo una base de datos ya de un proyecto terminado, aprobado. Final. Esperamos que cargue. Y la vamos a restaurar. Esperamos nada más que cargue la memoria. Ya cargó.
Tenemos acá un proyecto, este es un colegio emblemático, completamente terminado y aprobado. Acá vemos, tenemos la base de datos. ¿Cómo reconocemos que es que es la base de datos? Por la extensión S2K, que es la extensión propia del programa del S10. Copiamos y vamos a donde se ha instalado toda la información del S10. Acá tenemos S10 2000, backup. Y ahí vemos que ahí en el disco C, en todas las carpetas que hemos pasado, donde se guardan todas las bases de datos, ¿no? Del S10, todos los backups. Entonces le damos pegar. Una vez que se ha guardado, vemos ahí está, ya lo guardamos en el disco C, lo podemos restaurar. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos otra vez a utilitarios. Recuerden que estamos en nuestra base de datos Waripampa. Vamos a utilitarios. Y nuevamente se nos abren las tres pestañitas. Recuerden que hace rato, para crear una copia de la base de datos matriz o de cualquier otra base de datos, para crear una copia vamos a actualización. Pero para restaurar una base de datos de otro proyecto, lo que debemos hacer es la tercera pestaña, mantenimiento de base de datos. Nos aparece esto de acá, le damos simplemente siguiente. Y acá vemos, se nos abre el menú con 1, 2, 4, 5, 6 opciones. Si nosotros queremos restaurar una base de datos, ahí se aparece esa opción. Le damos clic, siguiente. Base de destinos es Waripampa, claro. Y la copia de seguridad es la que vamos a restaurar. Y en este caso es Colegio San Juan Final. Nos aparece todas las bases de datos con las que cuenta esta computadora. Doble clic. Es la que vamos a restaurar, siguiente. Ahí están, base de destino, Waripampa, copa de datos origen, el Colegio San Juan, restaurar. Usualmente este proceso es más rápido que actualizar base, Como pueden ver, nos sale que la restauración terminó correctamente. Una de las cosas claves que tenemos que tener en cuenta es que para que una base de datos se restaure correctamente, es que tiene que tener ciertos requisitos. Por ejemplo, si la base de datos ha sido creada en Windows 7, a donde la vas a restaurar tiene que tener también en Windows 7. Si la vas a restaurar en XP y la creaste en un Windows 7, simplemente acá te va a salir una pestañita que dice error, no se pudo restaurar correctamente. Si tu máquina es de 32 bits, donde creaste el presupuesto, y la vas a restaurar a una máquina de 64 bits, también te puede salir ese mensaje, ¿no? El S10 es un programa un poco especial en este tipo de casos, que tiene ciertos requisitos para restaurar, ¿no? Que tiene que ser igual en cosas específicas para poder restaurar. Vamos a aceptar, cerramos, seguro si sí, podemos entrar. Estamos en Waripampa, por defecto ya se vuelve a abrirse de ahí mismo. Aceptamos. Mantenimiento, no. Presupuesto, datos, y debería de aparecer acá nuestro. Y ahí está, ¿lo ven? Se apareció mejoramiento de servicios de educación secundaria San Juan de San Juan Bautista. Y miren, si ustedes se dan cuenta, esta es una copia de la base de datos S10, ¿recuerdan? Y recuerdan que la base de datos S10 tenía una serie de presupuestos acá. Si se dan cuenta, esos presupuestos ya no existen, ¿no? Es por eso que nosotros, si restaurábamos esta base de datos sobre el S10, en la base de datos origen S10, toda esa matriz se hubiera borrado, lo cual no es conveniente para el programa, para el software. En cambio, como nosotros lo hemos restaurado sobre una copia de la base de datos matriz, no tenemos ningún problema en que los otros presupuestos se hayan borrado, ¿no? Lo que nos interesa ahora es este presupuesto de acá. No nos interesa si es que se haya borrado porque esta es una copia, ¿no? Como podemos ver, se ha restaurado todos sus datos, estructuras, toda su cantidad, joder, el presupuesto. Acá es donde vamos a ver cada una de sus partidas, sus subpartidas. Ahí están, todo. ¿Es cierto? Todo se ha mantenido. Y sobre esta base de datos es donde ahora vamos a trabajar. Vamos a duplicar esta base de datos, este presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado una base de datos Institución Educativa Waripampa. Quiere decir que vamos a crear un presupuesto
de esta institución educativa, ¿no? Nueva, en base a este presupuesto que ya está aprobado. ¿Y en qué nos sirve esto? Nos vamos a ahorrar el trabajo de crear partida por partida. Claro que igual siempre va a haber una que otra partida la que podamos crear, pero eso nos va a ahorrar mucho. Por ejemplo, viga cimentación, zapata, ya no la vamos a crear, simplemente la vamos a jalar. Jalar, eliminar o adicionar, de acuerdo a cómo se presente la situación. ¿Cómo hacemos eso entonces? Una vez que ya restauramos. ¿Qué? Ya. ¿Qué? Bien, entonces una vez que hemos restaurado correctamente la base de datos, lo que vamos a hacer es duplicar para crear el nuevo presupuesto de la institución educativa de Huaripampa. Vamos para ello a datos generales. Nuevamente regresamos a datos generales. Y nos aparece esta pestaña de acá. Seleccionamos el único presupuesto que tenemos, que es el que acabamos de restaurar. Clic derecho y nos aparece todo este menú, una pestaña con todo este menú. Entonces nosotros le damos, nos aparece, por ejemplo, nuevo, buscar, copiar presupuesto, duplicar en otro grupo, eliminar, modificar fecha, lugar, no precios, modificar membrete, opciones, lo cual se vuelve a desglosar en nuevas pestañas más, propiedades, enviar a, y también lo que nosotros de todo este menú que se nos ha desglosado, lo único que nos interesa es este de acá, duplicar. No copiar presupuestos, no, duplicar. Y nos aparece esta pestañita, la cual nos aparece al momento también nosotros cuando creamos un proyecto nuevo, ¿no? Como ya duplicamos, simplemente vamos a colocar acá el nombre, de la institución educativa, del nuevo proyecto, perdón, que vamos a crear, el mejoramiento de la oferta educativa, un error, educativa de ya cambiamos acá el nombre del nuevo proyecto. Esta ventana de acá le acaba de aparecer a nosotros como cabecera de todo, de las hojas de nuestros presupuestos, análisis de precios y de todas las hojas que luego vamos a exportar, relación de insumos, gastos generales, todas las hojas exportables de acá del programa, ¿no? Cliente de la municipalidad distrital. Para agregar el cliente, vamos acá en los puntos suspensivos, clic derecho, porque nos aparece en blanco, adicionar, razón social. Acá vamos a colocar el nombre, this. Luego, bueno, esto de acá no hay obligación de por qué llenarlo. Antes de nada, vamos acá a tipo, clic derecho, agregar para ver el tipo de identificador. En este caso es cliente, doble clic, se selecciona acá abajo. Perfecto, si me equivoqué y no fue en eso, también le doy doble clic y se vuelve a regresar. De repente quería proveedor o cualquier otro nombre que aparece acá, ¿no? En este caso nosotros lo que necesitamos es cliente. Proveedor lo regresamos a su sitio y lo seleccionamos con esta pestañita de acá, que selecciona el grupo de registros, una pestañita en un rectángulo amarillo. Doble clic y ya aparece el cliente y nada más adicionarlo. En breves momentos aparecerá acá. Ya está. Municipalidad Distrital de Huacrachuco. Lo vemos acá. MDH. Doble clic y por defecto aparece ahí. Ahora para ver su ubicación geográfica, damos acá, desglosamos. Vemos acá que el último proyecto que habían trabajado está ubicado en La Libertad. ¿No es cierto? Ahora nosotros, como vemos, es en Huánuco. Provincia del Marañón. Acá aparecen todas las provincias de Huánuco. Estas pestañas de acá son todas las provincias. Los nombres de acá son todos los departamentos del Perú que ya están grabados en la base de datos del S10. ¿No? Son todos los departamentos. Desglosamos y aparece la provincia de cada departamento. Habíamos visto que en la provincia del Marañón y aparecen los distritos de cada provincia. En este caso habíamos visto que era Huacrachuco, ¿cierto? Damos doble clic y ahí aparece. La fecha, 26 de enero, la fecha actual, la de hoy, 26 de enero.
Vamos a crear con la fecha de ayer lunes, 25 de enero. 25 de enero del 2016, adicionar. No va a aparecer una pestañita. Desea copiar los datos de presupuesto. Esto es clave. ¿Desea copiar también los demás datos del presupuesto de origen? Por supuesto. Acá es donde tú le estás diciendo que quieres copiar todas las partidas de ese presupuesto al otro y todos los precios, rendimientos, todo lo que tenga que ver con el presupuesto anterior a tu nuevo presupuesto. Sí. ¿Convertir a todas las partidas a propias? Sí. Listo. Vamos acá. Refresca el árbol. ¿Cómo refrescamos el árbol? Aceptar. Es cuando lo minimizamos y aquí, cuando le damos clic acá, dice escritorio, le damos clic acá en este icono de escritorio. Ahí es donde se refresca el árbol. Volvemos a usar y ahí aparece. ¿Lo ven? Mejoramiento de Huaycachuco. Es la que aparece con un librito verde. Es el nuevo presupuesto que hemos creado. Ahora, la cosa no termina ahí. Si tú quieres que los precios se copien correctamente y no se vuelvan cero, nuevamente das clic en tu nuevo presupuesto que ya creaste, ya lo duplicaste con otro nombre. Y ahora vas acá, modificar fecha, lugar, no sé, pues, recuerdan que antes para duplicar este presupuesto le dábamos clic derecho y se abría esta pestaña. Ahora en el nuevo presupuesto que hemos creado volvemos a dar clic derecho y se va a volver esta misma pestaña, recuerdan. Ya está. Entonces ya hemos duplicado, entonces ya no necesitamos esta pestaña de acá. Lo que necesitamos ahora es modificar fecha, lugar, no precios. Clic y va a salir esta ventanita de acá. Entonces nosotros estamos diciendo que lo vamos a crear con fecha 25 de enero, ¿no? En el lugar, Huaycachuco nuevamente. El año, mes y lugar es el mismo que el presupuesto original, corrijo. Eso no interesa, sale por defecto, simplemente le damos a aceptar y ya está. Ahora todos tus precios se van a pasar a la nueva base de datos que has creado. Nuevamente minimizamos, refrescamos el árbol, desglosamos y comprobamos si es que todos los precios en cada partida se han copiado correctamente. Para ello vamos a bajar el presupuesto. Ya está. Este es Huaripampa, perfecto. Entonces damos en cualquier partida, por ejemplo esto. Y ahí está. Los precios se han copiado. Como ustedes pueden ver, todos los precios están ahí. Vamos a cualquier otra partida. Y ahí están sus precios. ¿Lo ven? Listo. Ahí está. Entonces, nosotros ya no tenemos por qué crear un proyecto de cero, ¿no? Simplemente vamos a ir adecuando de acuerdo a este presupuesto de acá. Ya ven la forma como se jala. Y ya no vamos a crear partida por partida por partida, lo que nos enseñaron en el instituto, ¿no? Simplemente vamos a adecuar, por ejemplo, lo que es